Bien, vamos entonces. El arte de la prehistoria es el tema que iniciamos este día. Este tema pues es un poco amplio, tiene 3 momentos, 2 que son en los que vamos a centrar más la atención, que es el periodo paleolítico y el neolítico, pero en medio de ellos hay un pequeño periodo llamado mesolítico, que es una etapa de transición, de asolapamiento se le llama eso. Entonces son 3 periodos, pero los 2 más grandes son el paleolítico y el neolítico. Eso lo vamos a ver por acá. A lo largo de esos 2 periodos que les mencionaba, pues podemos rastrear los registros fósiles. Si se acuerdan con las imágenes que les mostraba ayer, esto no es del todo cierto. Esa es una selección la que se ha hecho de primates, no, perdón, primates no, de homínidos. Primates estamos con los monos, de los homínidos, y pareciera que este fue el antiguo y que este evolucionó a este y este a este y así, etcétera, etcétera. Pero pues no fue así, es un árbol que efectivamente tiene un tronco, pero que se va dividiendo en muchas ramas. Entonces no es solamente, esa es una selección la que se ha hecho del Australopithecus, probablemente de la Afarensis. Pues aparece en esta región, que sería el oriente de África. Luego el Habilis, esto estamos hablando alrededor de 1 millón de años más o menos, y este aparece prácticamente en toda África. Luego el Erectus, este aparece en África, pero se han localizado especímenes fósiles en Europa, en la región de India y en Oceanía. ¿Qué significa? Que hubieron migraciones. Ahora, para que una persona o un ser de este momento se moviera desde África hasta Oceanía o hasta Europa, probablemente fue a lo largo de generaciones. No pensemos que fue la misma persona la que salió de África y es la misma la que llegó a Europa. Es probable que pues pasaron 2 generaciones como mínimo, es decir, el padre y luego el hijo. El padre fue el que salió, el trayecto pues tuvo un hijo y él murió y fue su hijo el que llegó hasta esta región, dejando ese vestigio de estos seres, el Erectus, que es el que existió en África. Luego el Neanderthalensis, existe fósiles en toda África, en Europa y prácticamente toda Asia y parte de Oceanía. Y luego el Sapiens sapiens, que sería contemporáneo del Neanderthalensis, y este es básicamente nuestro, que sería antepasado más cercano. Estas 2 son especies diferentes, igual ahí hubieron otras especies, el ergaster y otros más, son bastantes, que pues en algún momento pues coexistieron a la par de esos. ¿Por qué ya no están? Porque simplemente no se adaptaron. Eso lo veíamos con las teorías de Darwin, la de la adaptación. Otro aspecto interesante es que el origen lo ubica en África. Fíjense que los relatos bíblicos ubican el jardín del Edén en una región occidental de África, cercana al Medio Oriente, y menciona hasta ríos de esa zona. Como les dijera, es una coincidencia, no significa que haya sido así, pero otra vez les repito, hay científicos que están buscando conciliar las 2 cosas. Es de la misma región en donde efectivamente el ser humano se originó. ¿Por qué se originó ahí? Es que seguro que para estos desde 7 millones de años o 2 millones de años hasta 40.000 años, pues fue de las regiones que eran como más óptimas para el desarrollo de una forma de vida como la humana. Bueno, dicho eso, porque no vamos a ahondar más con eso, solo les decía que les recomiendo que busquen ayer creo que se los mencionaba, un video o una serie más bien que se llama Caminando con Cavernícolas. Esa es bien interesante y les plantea mucho de esto que les he mencionado por ahí. Ahora bien, prehistoria. Primero decir que es un periodo de la historia de la humanidad que va desde el origen del ser humano, lo que veíamos acá, desde el origen del ser humano, los antecesores,
hasta la aparición de los primeros testimonios escritos. Esto es lo que termina con la prehistoria. Pero si alguna vez han dicho ustedes, es que eso es algo prehistórico, no se refiere a que habían dinosaurios o alguna otra cosa, no, significa que no había en ese momento testimonios escritos. Se comunicaban, sí, lograban hacerlo a través de sonidos, había un lenguaje de sonidos con los que se comunicaban, pero nadie dejaba nada escrito. No hay letras, no hay palabras, no hay símbolos relacionados a un lenguaje. Y bueno, eso también, cuando termina la prehistoria es cuando comienza la historia como tal. Es decir, con el aparecimiento de la escritura comienza la historia. Antes decimos prehistoria. ¿Qué etapas tiene la prehistoria? Pues son dos grandes bloques. La primera es la llamada la Edad de Piedra, así se denomina, y la segunda la Edad de los Metales. También ya habrán escuchado eso, la Edad de los Metales, la Edad de Piedra. La Edad de Piedra se divide en dos momentos. El primero es el Paleolítico, es el más antiguo, pues algunos lo ubican en 2.5 millones de años de antigüedad y finaliza alrededor de 8.000 años antes de nuestra era. O sea, ese es un periodo muy, muy largo. Luego el Neolítico, perdón, termina cuando aparecen los primeros vestigios de herramientas realizadas ya no con piedra, porque la edad de piedra es porque las herramientas son de piedra. La edad de los metales aparecen las primeras herramientas hechas con metal. El primer metal o el más antiguo que se ha encontrado en herramientas es el cobre. El segundo es el bronce y el tercero es el hierro. Entonces hablamos de la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Esas serían las tres de la edad de los metales. Aquí encontramos un cambio significativo en las culturas. Termina la edad de piedra, como les decía, y pasamos a un momento en el que las culturas ahora desarrollan también testimonios escritos y son más complejas las relaciones sociales también. La conformación de las religiones también es más compleja a partir de acá. Entonces, esos son como los momentos o etapas de la prehistoria. ¿Preguntas sobre eso? Pues está claro. Sí, licenciado. Muy bien. Diana Mireya, dígame. Licenciado, no sé si nos podría detallar en qué se basó prácticamente la época del Paleolítico. ¿Cómo no? Eso es lo que pasamos por acá, justamente. Vamos a verlo despacio. Bien, el periodo paleolítico, primero, paleo significa antiguo, paleo, y lítico se refiere a las piedras. Entonces la traducción sería la piedra antigua. Eso significa paleolítico, la piedra antigua. ¿Y por qué se llama así? Bueno, primero porque es un periodo en el que las herramientas son hechas con piedras, aunque son talladas, la mayoría se perciben un poco toscas. O sea, tienen tienen filo, pero no tienen tanta ergonomía. Bueno, hay unas yescas tal vez que servían para cortar la piel o despegar la piel de la carne de los animales. Ya comenzaban a tener cierta forma que ayudara a que los que la utilizaran pues no se dañaban las manos. Entonces, eso es lo que hay que saber acá. El paleolítico, todas las herramientas son de piedra. Y se le dice piedra antigua porque las piedras son bastante toscas. No son herramientas bien depuradas. Y mientras más nos alejamos en el tiempo, digamos 1.000.000 de años atrás, esas herramientas son más toscas todavía. En la medida que nos acercamos ahí por el 40.000, 35.000, que es la época que nos interesa por lo del arte, las herramientas se van haciendo más depuradas. Por esa época, vean por aquí, 35.000 años antes de nuestra era, eso significa ND, antes de nuestra era, cuando los seres humanos prácticamente poblaban la mayor parte de la Tierra. América fue uno de los últimos en ser
habitados por seres humanos, al menos hasta lo que se sabe en este momento. Hay cuestiones ahí todavía que no se concilian los científicos, los historiadores y los arqueólogos, porque se decía que en América los primeros habitantes habían entrado por el norte, la zona de Alaska, luego Canadá, la actual Estados Unidos, luego México, Centroamérica, hasta llegar a Sudamérica. Más o menos ubican eso en 12.500 años de antigüedad. Pero hace varios años se encontraron vestigios en Sudamérica de seres humanos, en este caso son huesos, que corresponderían a unos 24.000 años o 23.000 años atrás. Eso significa que duplica el periodo que se creía que es el que se habitó en América. Y resulta que está al revés, porque ahora significa que lo más antiguo está en Sudamérica. Eso significa que la colonización o la entrada del ser humano a América no habría sido entonces en el norte, que es lo que nos enseñan los libros de historia actualmente, sino que pudo haber sido por el sur. Y dice, pero ¿por el sur dónde? Si no hay nada, no hay tierras cercanas de los territorios habitados en esa época que pudo haber permitido que llegara. Entonces se piensa en navegantes, o sea, algunos desde la zona de Asia o de Oceanía que se subieron en barcas y llegaron a Sudamérica. Y dice, no, eso no es imposible, ¿no? Con la tecnología de la época era imposible llegar. Pero pues sucede que hay cosas que las corrientes marinas se las llevan y las arrastran, y igual los vientos de esas regiones pues arrastran los elementos de Asia y los van a dejar a las playas de Sudamérica o viceversa. Les pongo un ejemplo, si ustedes pusieron atención, bueno, no, quizás estaba un poco pequeño para esa época, pero hace unos 7 años, 5 años, de 5 a 7 años, no recuerdo muy bien, hubo un caso de un salvadoreño que fue a aparecer allá en unas islas de Oceanía, y que lo habían dado por perdido en México. Iba con un mexicano, con otro pescador, se les arruinó el motor de la lancha y se perdieron prácticamente. Se les acabó la batería del radio y quedaron a la deriva en el mar. El mexicano, pues se supone murió, y solo el salvadoreño alcanzó a sobrevivir y apareció en Oceanía. O sea, se atravesó todo el Pacífico casi en un año, o sea, en varios meses, sin remar, sin motor, sin vela, sin nada, simplemente las corrientes lo llevaron hasta ese lugar. Entonces, de esa forma piensan que los primeros habitantes de Sudamérica pudieron haber llegado también por barco, porque sí es posible. O sea, hechos como esos comprueban que las corrientes, que el viento pueden llevar de un lado a otro del Océano Pacífico, el Pacífico Sur. Pero eso es acá en América. Eso lo van a ver ustedes en Historia 3. O van a ver un poco de eso. Para nosotros, que estamos estudiando Europa, vamos a ubicar pues ¿qué sería? Para la época en la que en América, no, más bien, para la época en la que Europa, ya estamos hablando de arte paleolítico, América todavía no tenía vestigios. O sea, todavía se discute, como les decía, si eso había, pero 35.000 años no han encontrado nada acá en América. Las herramientas, piedra tallada, madera y hueso. La madera se ha desaparecido, pero sí se ha encontrado hueso y piedra tallada. Eso es bien importante, fíjense, se los remarco por acá, apúntenlo, subrayenlo, porque esto les va a dar una pista bien grande a la hora de hacer la comparación entre el paleolítico y el periodo siguiente. En el paleolítico, escriban así, en el paleolítico no hay arquitectura, no hay, simplemente no hay. ¿Y dónde vivían? En cuevas. Bueno, entonces las cuevas eran las casas. No, las cuevas no fueron hechas por ellos, las cuevas las encontraban. Entonces, mientras no modifiquen nada, simplemente no hay arquitectura. Hace unos 10 años más o menos encontraron en una cueva en Europa lo que ahora dicen es el primer vestigio de arquitectura, porque se modificó el entorno. ¿Y qué se hizo? Bueno, quienes llegaron ahí agarraron piedras y las amontonaron en un lugar de la cueva, generando como un montículo circular.
Y dicen, pero eso no es nada, o sea, no, ahí no hay casa, no hay nada, no es una construcción arquitectónica. Pero lo que sucede es que modificaron el entorno. Aunque está dentro de la cueva, lo modificaron. Eso significa que había una proyección, querían hacer algo. Y dicen por eso que son como los primeros vestigios, así muy primitivos, de la modificación del entorno. Sin embargo, pues la verdad de este periodo es que no hay arquitectura. Pero sí vamos a encontrar esculturas en varios tipos y dibujos en piedra o también hueso, también pinturas en las paredes de las cuevas o de los abrigos rocosos. Este es un mapa que muestra, eh, espérenme, ahí me decían en el chat, bueno, Kelly y Génesis, que sí se acuerdan de lo que les mencionaba, ¿cómo le llaman? El náufrago salvadoreño. Escribió un libro, bueno, no sé si lo escribió él o alguien se lo escribió, pero hay un libro que retrata la vivencia de él. Bien, miren, este mapa es de Europa y la zona norte de África y parte del Oriente Medio, es esta región de acá, la región de Anatolia, mar Mediterráneo, la península ibérica, la península itálica, la zona centro-norte de Europa. Acá está Gran Bretaña, Inglaterra, Irlanda, Escocia, todo eso está por acá. Por acá está Noruega, parte de Rusia. Si se fijan, esta marca que observan ahí significa que acá habían hielos glaciales. Ese era un glacial. ¿Y por qué está ahí? Pues porque para la época del Paleolítico que estamos hablando, esta región estaba cubierta de hielo. Igual aquí vean otro glacial, el glacial que estaba en el centro de Europa. Estos comenzaron a retroceder allá por el 20.000 o menos, digamos unos 18.000 años antes de nuestra era o antes de Cristo. Ahí comenzaron a retroceder. Entonces, para esta época estamos dentro de la era de hielo, cuando hablamos de esto. ¿Qué significa? Pues no era que todo el mundo estaba congelado, no, habían zonas nada más que sí estaban congeladas por el hielo glacial, pero en estas regiones, por lo que se deduce de que todos los yacimientos pues se encuentran así tan cerca, significa que era una región habitable, que tenía lo suficiente tanto para la recolección como para la cacería o la pesca. Otra cosa de decir de la cultura paleolítica es que ellos no vivían en un solo lugar. Se consideraba a ellos que eran nómadas. Eso significa que se movían de un lugar a otro, buscando alimento, haciendo las llamadas migraciones. Comenzaba el frío, el invierno en esa región significaba que se iba a poner todavía más frío, entonces se movían del norte hacia el sur. Y cuando ellos veían, observaban o sentían que el clima había cambiado y estaba un tanto más cálido, entonces regresaban otra vez a esta región. ¿Y por qué se movían? Pues porque los animales que servían de alimento también se movían y porque florecían seguramente plantas y daban frutos que eran parte de su dieta y ellos sabían dónde moverse. Fíjense que otros datos sobre esto. La esperanza de vida era bien corta en esta época. Veamos, unos 30 años sería como una persona ya muy anciana para la época, y se me como 30 años es una persona anciana. Es que la esperanza de vida era corta por los depredadores, por las enfermedades, por los accidentes que pueden tener, pues las personas mayores no sobrevivían mucho. La mayor parte de los registros fósiles que hay de homínidos de esta época pues son bastante jóvenes, digámoslo así. Alguien, digamos, de 40 años, de 45, 50 años, se consideraba realmente una persona muy vieja para la época. Y los líderes de los clanes se deduce que eran ellos, eran las personas más viejas. ¿Alguien sabe por qué? ¿Tiene idea de por qué los más viejos son los que dirigían los grupos, los clanes? Creo que eran por los que tenían sabiduría, creo. Bueno, muy bien, hecho un dato. Kelly y luego Alison.
micrófono no funciona. El micrófono tiene un sonido ahí un poco extraño. Si no, lo escribe ahí en el chat, porque si no se le escuchó nada. Veamos, Alison. Porque como ellos ya llevaban bastantes años vivos, también tenían también como sabiduría y también como experiencias, así también para guiar a sus nuevos miembros para poder seguir con vida. Así se referiría con los ancianos. Bien, gracias. Hay una palabra que mencionó, experiencia. Eso es básicamente. Erika Sofía dice la experiencia y sabiduría. Digamos que no tanto sabiduría, pero la experiencia sí. ¿Y por qué? Pues porque la experiencia les dice dónde están las rutas de migración, les dice dónde están los mejores lugares donde pasar una temporada, porque había un lugar donde protegerse de las inclemencias del clima, donde encontrar algún tipo de alimento, ya sea animal o vegetal. Entonces, eso se los da la experiencia. Los jóvenes no tienen ese conocimiento, pero deben aprenderlo porque es la siguiente generación que debe de realizar esos movimientos. Sobre eso, decirles que los vestigios que se encuentran en las cuevas, pues atestiguan justamente ese paso, esos grupos nómadas, que así se denomina, de un lugar el movimiento de un lugar a otro. Porque las pinturas, por ejemplo, que se hacían en las cuevas no eran realizadas todas al mismo tiempo, sino que cuando se estudian por separado las imágenes, a veces está una encima de otra, las que están más encima son más recientes y las que están abajo, digamos, de algunas imágenes son las más antiguas. Eso significa pues que fueron realizadas en diferentes momentos. Que ver en el chat. Daniela dice, el mismo fenómeno que las matriarcas en los grupos de elefantes, correcto, algo así. Eso sería un muy buen ejemplo. Y bueno, ya que menciona lo de las matriarcas, fíjense que también en los libros de historia, digamos de hace 50 años, 60 años, pues siempre ese personaje, que es la persona de mayor edad, que es la que tiene la experiencia y la que guía el grupo, siempre se mencionan como hombres. Pero las últimas, que serían como investigaciones, están poniendo un poco en duda eso y dicen, no, las personas seguramente que tenían más experiencia no solamente eran hombres, también eran mujeres. Igual que quienes realizaban las labores de caza, en la cacería, no solo eran hombres, también eran mujeres. ¿Y por qué se asume ahora esa información? Porque resulta que hay enterramientos que se han encontrado o vestigios de personas que fallecieron. Al revisar la anatomía de los huesos, son huesos femeninos, pero están ataviados como ofrendas que hacen referencia a la cacería, digamos, cuchillos, azagallas, arpones o cualquier otro lugar. Entonces, son herramientas para la cacería o para la pesca, no solamente para la recolección. Es entonces, en esta época, falso decir que los hombres eran los que cazaban y las mujeres eran las que recolectaban y se quedaban cuidando a los niños en las cuevas o abrigos rocosos. Eso, de momento, vamos a dejar de manejarlo así y vamos a decir que no. Pudieron haber sido hombres y mujeres. Igual que otra cosita más que les voy a mostrar por ahí de quienes realizaban las pinturas. Entonces, en lo que se refiere al Paleolítico, como es una extensión bien grande que va de más allá de 1 millón de años, digamos hace 1 millón de años, pues los homínidos eran estos, antecesores de los seres humanos. Pero en la medida que iba pasando el tiempo, comenzaron a adquirir pues una morfología diferente, una apariencia diferente, ya no se veían como puramente primates o los homínidos antiguos, y eventualmente pues se convirtieron en grupos sociales más ordenados y con trabajos diferenciados también. Estudiamos ya cuando estamos casi que finalizando el periodo paleolítico.
Vamos a ver por acá, creo que hay algún chat. Que le hice por experiencia y dije que las tribus elegían a su líder. Sí, y tenía que ver con eso. Al menos en esta primera etapa se piensa que fue así, que elegían a los líderes. Más adelante se comienzan a imponer y ya el caso de la figura femenina pues va quedando un poco de lado, pero todavía no es ese momento. Se piensa que en esta época la figura femenina o la presencia, digamos, de la mujer dentro del grupo era muy importante, tanto como sacerdotisa como la que transmitía información o la de mayor experiencia también. ¿Preguntas o comentarios? Todo bien, Lick. Todo claro, licenciado. Muy bien, ¿algún comentario? ¿Alguien quisiera comentar algo sobre eso? ¿Quisiera discutir? ¿Sí, Daniela? No sé si después se va a mencionar, pero algo también muy importante, al menos en las recientes investigaciones en cuevas de neandertales, es que también se ven como que los huesos o heridas que pudo sufrir una persona, o bueno, neandertal en este caso, muestran que fueron como curados, o sea, que no los abandonaron o como que se creía como este estereotipo de cavernícola salvaje, sino que sí les daban la importancia a sus heridos, a sus ancianos y enfermos. Así que le da como una parte más humana, por así decirlo. Y eso es todo. Muy bien, gracias por el aporte. Pues sí, fíjense que a lo largo de este periodo, graficado de esta manera, digamos la etapa más primitiva, la intermedia y la más tardía, que es donde ya hay un grupo más cohesionado, pues inicialmente seguro alguien moría, alguien quedaba herido y moría en abandono, o sea, el grupo, la horda de homínidos simplemente seguía avanzando. Y en la medida que el tiempo fue creando un tipo de relación diferente entre los individuos de esos colectivos, entonces comenzaron a cuidar a los que tenían algún tipo de daño en su cuerpo. Por ahí dice alguien por ahí que no recuerdo el nombre, no sé si es arqueólogo o antropólogo, que dice que cuando la civilización comienza justamente en ese momento, cuando se comienza a cuidar a los enfermos. O Bralí, dígame. No. Bueno. Ok, muchas gracias, licenciado. Sí, primero, antes de nada, perdón por la tardanza, que tuve ahí un pequeño inconveniente laboral, pero sí, tocando ese tema, hay estudios que también revelan de que al tiempo en que el ser humano empezó a agarrar conciencia del ser, de la sociedad, de estar en grupos, empiezan a dejarse prácticas como el canibalismo, porque hay estudios que revelan que antes de que el ser humano empezara a desarrollar esa conciencia social, a los muertos no se les daba un entierro, no se les cuidaba, como bien se menciona, lo dejaban morir, si una persona era débil, la dejaban atrás, o si moría y había escasez, se alimentaban de la persona que había muerto. Al momento en que el ser humano empieza a agarrar ya la conciencia humana, como nosotros la conocemos ahora, que empieza a tener ese raciocinio de que somos congéneres y que no podemos seguir manteniendo este tipo de situaciones, empieza a cambiar y se empieza a crear una cultura ya social. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente, pues esa es otra de las teorías que se tienen, que pues se convertían en proteínas, pues en alimentos en algún momento, porque pues no se tenía conciencia. El aparecimiento de la conciencia nos va a dividir también el arte del paleolítico, perdón, de la prehistoria. Va a separar el paleolítico del neolítico, eso es lo que quería decir. Cuando aparece la conciencia. Antes no. Y vamos a ver cómo las obras en las cuevas nos muestran pues que no tenían una conciencia de ellos. Eso es algo que apareció gradualmente y más tardíamente. Tardíamente significa más cerca de nosotros. Cada vez que les diga tardío, significa que es más cerca de nuestra época. Y más antiguo, pues más alejado de nosotros. Bueno, vamos a ver por acá. Creencias religiosas.
no hay una religión, no se establece a partir de lo que se conoce de esta cultura, de la paleolítica, que tuvieran una religión como tal. Pero sí se piensa que tenían creencias en las que asumían que ciertas fuerzas de la naturaleza o aquellas cosas que no entendían, pues incidían en ellos y necesitaban ellos dominarlas. Entonces se piensa que de esa manera es que comienza a aparecer el pensamiento religioso. ¿Cuándo comienza o cuándo se sabe? Pues cuando comienzan, por ejemplo, a enterrar a sus muertos. Ya primero tuvo que existir una conciencia, tener conciencia de sí mismo y del colectivo, unas relaciones sociales diferentes también entre ellos. Y bueno, cuando los comienzan a enterrar es porque entienden que hay una trascendencia de la vida, que la vida no termina ahí o que hay algo que sucede después de la vida. Hay una serie, les repito, se llama Caminando con Cavernícolas, donde eso que hemos estado hablando, pues ahí se ve. Primero, pues, como bien decía el compañero, muere alguien del grupo y simplemente quedó ahí. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de qué es lo que pasó y simplemente lo dejan y siguen. Y luego poco a poco comienzan a tener conciencia, digamos que ya lo cuidan. Pero si muere, igual lo dejan ahí porque o sea, no piensan que hay algo más hacia adelante de ellos o algo más sobrenatural que trasciende a la vida. Cuando comienzan a enterrarlo es que comienza a aparecer ese pensamiento. Entonces, esto es más tardío, significa más cercano a nosotros, ¿verdad? Otro de los aspectos que, por ejemplo, Arnold Hauser, el libro que les dije que tenían que leer, que la lectura les va a servir para bueno, no el libro completo, sino un par de páginas, les va a servir para el examen también y para entender el periodo, menciona esto otro, la elaboración de pinturas o lo que nosotros llamamos arte rupestre en las paredes de las cuevas o abrigos rocosos. Una de las cosas, ustedes buscan, por ejemplo, ¿qué sería? Como, bueno, cavernícolas, que es el término más común que utilizamos, pintando cavernas, por ejemplo. Les van a aparecer maquetas, les van a aparecer diagramas o infografías, y en la mayoría les van a aparecer hombres pintando. Porque una de las explicaciones que también la maneja Hauser es que esto era un ritual. Y era un ritual que se pensaba tenía como intención ayudar a que ellos atraparan a los animales que les servían de alimento o para aprovechamiento de cualquiera de sus partes. Entonces se pensaba que los guerreros eran los que hacían esto, y si eran guerreros eran hombres, decían. ¿Por qué? Porque las mujeres se encargaban de la recolección y del cuidado de los pequeños. Eso es lo que nos habían enseñado. Los últimos 30 años han demostrado a través de igual registros fósiles o de enterramientos que pues había mujeres también ataviadas como si fueran guerreros o con elementos como manera de ofrenda en el enterramiento que tenían pigmentos, por ejemplo. Es decir, que se le estaba entregando como para que en esa trascendencia que tuviera siguiera haciendo una actividad que la hacía cuando estaba viva. En este caso es pintar. Entonces van a encontrar pocas imágenes donde aparezcan mujeres pintando. Pero en las últimas épocas, últimos 30 años, como les decía, 20 quizás, siendo un poco más preciso, se está asumiendo que no solamente los hombres hacen esto, sino también las mujeres. Por eso se presenta acá, acuérdense, la sacerdotisa, ¿verdad? También vamos a ver acá, con eso de la religión comienza el pensamiento de la diosa madre, aunque bastante primitivo todavía, pero aparecen estatuillas que representan la mujer, representan a la mujer y representan la fertilidad. Y eran cosas pequeñas, muchas de ellas como colgantes que llevaban guerreros o guerreras, pero llevaban colgados de sus ropas o de su cuerpo. Entonces, esa es una verdad que aceptamos más actualmente. Las mujeres participaban de eso, y quienes realizaban los rituales dentro de las cuevas. Pintar no era porque querían decorar las cuevas,
no era porque tenían tiempo ocioso y no había nada que hacer, no, era porque estaban haciendo un ritual. Eso es lo que se entiende a partir de la lectura de Arnold Hauser. Dice, ¿qué le dice? Se llama Historia Social de la Literatura y el Arte, tomo 1 correcto de Arnold Hauser. Sí, ahí tienen que leer de la página 11 a la 37, 38 por ahí. Ahí es donde trata de esta parte. Luego, si quieren leer el libro, pues qué bien, así amplían más su conocimiento. ¿Bien, algún comentario? Acuérdense, no es religión como tal, pero sí se piensa que de manera ya más tardía, ahí por el 40.000, comienzan ya a aparecer pensamientos que van a llevar a la conformación de religiones. ¿No? Bueno, vean aquí, los rituales estos que en este momento son mágicos, porque hacer, por ejemplo, el dibujo de un bisonte, de un caballo, era prácticamente estar haciendo mágicamente la acción de atraparlo. Entonces yo lo pinto, entonces ese animal ahora es mío. Entonces yo salgo a cazar y ese animal lo voy a obtener porque yo ya lo hice mío en el ritual que se hizo de la acción de pintarlo. Y ahí, bueno, ya vamos a ver en escultura tallas, por ejemplo, en hueso o algunas figuras en piedra que se llevaban también porque por lo mismo, por la idea de lo que representaba. Representaba la fertilidad, representaba la fuerza o cualquier atributo que tuviera, por ejemplo, en el caso dientes de sable, por ejemplo, un colmillo representaba la fuerza. Eso es básicamente lo que tiene que ver con las creencias religiosas. Les repito, no es religión como tal. No se sabe en qué momento exactamente sucedió, pero ahí por quizás del 30.000 para acá es cuando ya pues, se comienza a hablar de una religión más estructurada, en la medida que nos vamos acercando al llamado periodo neolítico. Pero en paleolítico son rituales mágicos religiosos. ¿Quién me levantó la mano? Alison. Disculpe, ¿en qué año o en qué era se hizo eso de que era la religión? Es que ahí no lo entendí muy bien. No hay exactamente un año, le decía, sino que se piensa que se comenzó a conformar esa idea del 30.000 para acá. Pero cuando aparecen ya, digamos, como una religión, es como el 10.000, 12.000 años para acá, es donde ya hay una conformación de una estructura religiosa diferente. Antes de eso se dice mágico religioso. ¿Obralí? Sí, incluso cuando se empieza a comunicarse entre los seres en las épocas, la tradición oral era muy importante para este tipo de sociedades primitivas, ya que no había un lenguaje escrito todavía inventado o un grupo de caracteres relacionados que pudieran transmitir algo a otra persona, sino es que se compartían las historias de forma en las cuales las sociedades se entendían en ese momento y era todo al lenguaje oral, no había o existía todavía un registro escrito. Muy bien, gracias por complementar. ¿Obralí otra vez? No, ya. No, perdón. Bueno, avanzamos. Arquitectura. Bueno, decirles que arquitectura, no hay arquitectura. No vamos a ver arquitectura por una razón. Les repito, en el periodo paleolítico no hay arquitectura. Ellos no hicieron ninguna construcción a menos que alguien a la fecha haya encontrado algo que dijera de hace 40.000 años, no lo hay. Salvo, como les decía, que en una cueva encontraron que se había hecho un montículo de piedras. O sea, se juntaron y se pusieron en un lugar. Probablemente no estaban pretendiendo construir una casa ni nada por el estilo, pero modificar el entorno, dicen, ya es un vestigio que tenían un conocimiento de su entorno con elementos que les pudiesen ayudar a construir algo. Pero no hay. Hasta la fecha no se han encontrado. De allá por el 40.000, no, 35.000, no hay. Que sí se han encontrado donde hay vestigios del arte paleolítico, cuevas y abrigos rocosos. Pero ambas cosas no fueron creadas por ellos, no fueron construidas,
sino que ya las encontraban. Aquí tenemos una vista desde el interior de una cueva o un abrigo rocoso hacia el exterior. Tenemos otro por acá, también del interior hacia el exterior, y viendo desde afuera. Si se fijan, hay agua y están en altura. Si vemos ya luego despacio, acá por ejemplo, ven que estamos como en una montaña y vemos el paisaje hacia el frente. Bueno, en aquella época solo existía el río que se ve acá, probablemente había más árboles. En este caso, si se fijan acá, la posición de los árboles nos dice que eso es parte como de una pequeña montaña, un cerro, como le decimos nosotros, y hay una hondonada en medio, por adelante. Y en esta otra, pues el agua fluye desde dentro de la cueva. Dígame, Kelly. Eso significa que, como usted dijo, que ellos, bueno, usted dice que habían llegado a América. Por ejemplo, en América del Sur existen las famosas pirámides del Machu Picchu. Eso significa, según lo que yo entendí, que ellos emigraron a América después de la era patológica. Paleolítica. Eso. Ajá, sí, digamos que fue 24.000, 23.000, como creo que les mencionaba. La fecha de los fósiles que se han encontrado en Sudamérica, eso significa que cuando acá estaban en Europa, estaban en un proceso de dejar el paleolítico y entrar al neolítico, América comenzaba la colonización, ¿no? ¿Qué sería? La migración. Pero en esa época no se hizo Machu Picchu, se hizo más recientemente. Ahí van a ver luego en la historia 3, a ese periodo se le llama formativo. Es cuando sería, digamos, el periodo equivalente al paleolítico europeo y del resto del mundo. En América se llaman diferente, no es lo mismo. También aquí hay neolítico, pero no le llamamos de esa forma. Y es mucho más recientemente que en Europa, cuando se construyen pirámides. En Europa, les repito, es diferente, los tiempos son diferentes. Pero bien, está bien la observación ahí. Bueno, con esto, ¿qué sucede? Fíjense que las cuevas, bueno, no sé si alguien ha hecho, creo que espeleología se llama lo que andan haciendo incursiones en cuevas, o si han entrado ustedes a alguna cueva, por cuestiones turísticas, por ejemplo, pues entrar a una cueva es una experiencia increíble, el ir viendo cómo los espacios se abren de repente y luego se van haciendo angostos, se van haciendo, digamos, angostos en lo vertical o en lo horizontal. En Honduras, tuve la oportunidad de entrar en una cueva, se llaman las cuevas de Taula B, más o menos unos 200 metros de profundidad, y pues se encuentra mucho en esos lugares. Ahora, entender que esos lugares no fueron hechos por mano humana, sino que simplemente son espacios que se crearon por erosión, por ejemplo, o porque fluían los mantos acuíferos en esa zona. Cuando uno entra, es seguro que va a encontrar agua en algún lugar de las cuevas. Dígame, Alison. Me entró una duda por la mente, ¿qué hacían ellos cuando vivían en las cuevas? Como no tenían algo con que, o sea, cuando dormían, ¿qué hacían para protegerse? Como no tenían algo con que bloquear la salida. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo hacían ellos para protegerse? Bueno, primero, es probable que algunos del grupo se quedaban más hacia el exterior, como haciendo lo que digamos nosotros actualmente guardia, ¿verdad? O pues, los que quedaban más hacia afuera, el primero que pegaba el grito porque lo había mordido un depredador, pues alertaba a los demás. O sea, no sé, eso sí no se puede saber, pero sí se sabe que la altura que tenían esos era para protegerse, era para salvaguardarse, igual que existiera agua. Esto de alguna forma les protegía de los depredadores. Entonces, que se ubicaran en cuevas, en lugares más recónditos, tenía que ver también con la protección de eso. En Morazán es un abrigo rocoso más bien,
aunque le dicen cueva, la cueva del Espíritu Santo. Es un vestigio nuestro de un periodo pues, que correspondería a la prehistoria en América. Aquí le repito, se llama diferente, no se llama así. Y encontramos marcas de manos, símbolos pintados en las paredes. Más hacia el norte de la zona de Morazán, ya en territorio hondureño, hay una zona, hay una ciudad que se llama Marcala, una región cafetera. Hay otra cueva en esa región que le llaman la Cueva del Gigante. Esa también he tenido oportunidad de ir, y esa está más o menos a unos 5 metros de altura. Y ese es un abrigo rocoso. O sea, no es una cueva que entre en la montaña, sino que solamente es como como les dijera, como una depresión dentro de la ladera de la montaña. Entonces ellos seguramente ocupaban un tronco que servía para escalarlo y llegar arriba, y luego seguramente lo jalaban y lo dejaban arriba, ¿verdad? Para que ningún depredador subiera por él mismo. Y luego querían bajar, seguramente lo ponían y lo volvían a utilizar. Y también ahí hay marcas de manos, hay marcas de símbolos, colores, pues algo que hacían en el lugar. Eso es lo que se sabe al menos del uso. Por eso les decía, no construían nada, simplemente utilizaban lo que encontraron. Otra cosa, esos lugares no eran habitaciones permanentes, o sea, no vivían siempre ahí, porque la cultura es nómada. El paleolítico es, los habitantes de este periodo son nómadas, y eso significa que se mueven de un lugar a otro, caminan, digamos, un día, y luego encuentran una cueva y ahí se detienen y descansan, a lo mejor una semana de nuestro tiempo, ¿verdad? Una temporada, y luego otra vez siguen la migración hacia el sur o hacia el norte, dependiendo de lo que estén haciendo. En ese periodo que están cerca, recolectan frutos, raíces, cazan, pescan, y eso es lo que sirve para alimentar al grupo. Y luego siguen caminando. O sea, eso hay que entenderlo de esa forma, para no pensar que es que encontraban la cueva y ahí vivían toda la vida. Eso no sucede de esa forma, ni en abrigos rocosos, ni en cuevas. Bien, Javier dice, eran temporales y siempre se movían para buscar alimentos, correcto. Eso es lo que sucedía. Vamos a avanzar. Hoy sí, escultura. Sobre escultura, aquí se les diré, esa es una de las ramas del arte que vemos nosotros, de las artes plásticas, que sí hay vestigios en el periodo paleolítico, pero pues son habilidades. Acuérdense que el arte, el saber hacer, depende de la habilidad que tenemos con las manos, y que nuestro entendimiento pues nos hace darle forma a las cosas, a las herramientas. Entonces, en la escultura vamos a encontrar inicialmente, digamos, allá arriba de 100.000 años atrás en el tiempo, vamos a encontrar las primeras herramientas. A esas herramientas se le llaman útiles. O sea, si hablamos de paleolítico y ustedes ven esta palabra, útiles, se está refiriendo a herramientas, así debe entenderse, herramientas del paleolítico. Bueno, estos son cantos tallados. ¿Alguien sabe cuáles son los cantos rodados? Un canto rodado, ¿saben cuál es? ¿No? No dice. ¿Obralí? Bueno, yo creo que tengo tal vez una definición escueta, ya que uno de mis pasatiempos es coleccionar monedas, porque los cantos son las grabaciones que se hacen en una superficie. No sé si por ahí va No, un canto rodado, así se llama, canto rodado. No. Bueno, un canto rodado es una de esas piedras lisas que ustedes encuentran en los ríos. Han visto que a la orilla de los ríos hay un montón de piedras lisas, redondas, alargadas, pero que no tienen filos por ningún lado. Eso se llaman cantos rodados. Entonces, un canto rodado es, digamos, una de las piedras que se utilizaban. Por eso, si se fijan acá, en la ilustración aparece a la par de un río, porque se han encontrado, o sea, del tipo de piedras cercanas a los ríos son las piedras que se han encontrado como herramientas que utilizaron. Algunas otras son piedras de origen volcánico también, como el sílex, que es similar a la obsidiana que tenemos nosotros acá en América.
Entonces, con los cantos rodados, ellos, como ustedes se fijan, tienen zonas lisas. Entonces tenía partes, la piedra, en las que ustedes podían agarrarlo sin que los dedos se lastimaran. Esas las golpeaban, eso se llama percusión, el golpear con una piedra con otra, para ir devastándola y dándole filo. Esos bordes filosos, ustedes probablemente hayan visto piedras recién quebradas, a veces ustedes tocan y se hirieron un dedo, porque tienen filo. Entonces, eso es lo que buscaban ellos, una herramienta que tuviera filo. Entonces, los más antiguos son como estos, son cantos rodados. Aquí dice un canto tallado. Canto, les repito, se refiere a las piedras de río. En este contexto, ¿verdad? Porque el compañero nos decía también, porque canto tiene que ver con otros elementos también. Bien, estos son dos tipos de las piedras talladas. Habían algunas que solo tenían una zona tallada y otra no. Esa es una raedera. Las raederas son herramientas que servían para despegar la piel de la carne o para cortar la carne. Entonces había una zona en la que se agarraba donde no tenía filo. Eso permitía que la mano no se dañara. Y otras eran bifaces, como esas que ven acá. Las bifaces, en este caso, principalmente son puntas de lanza o puntas de flecha. Es decir, piedras que se ponían en la parte, en uno de los extremos de una vara o de una rama y que servían para cazar o para pescar. Aunque para pescar se han encontrado de esa época dos tipos de herramientas como estas. Estos son arpones y estos son anzuelos y agujas. Estos son hechos de hueso. ¿Qué tipo de hueso? Pues los mismos animales que mataban para alimentarse. Y esta es una punta de flecha. Eso es de sílex. El sílex es como que estén viendo la obsidiana que tenemos nosotros en estas regiones. Es básicamente la textura es muy, muy similar. Javier dice, era algo para moler. Bueno, seguramente lo ocuparon también de esa manera, pero más adelante, no en el paleolítico, sino en el periodo llamado neolítico, cuando ya hay que procesar alimentos. En esta etapa no se procesaba nada, simplemente se encontraba, se comía. Lo que sí, de igual forma, no se sabe en qué momento sucedió exactamente, pero digamos para el 100.000 años atrás en el tiempo, hasta ahí por el 20.000, ya se sabe que se cocinaban algunos alimentos, porque se han encontrado en las cuevas vestigios de las hogueras que hacían, hay carbón. Y bueno, también hay vestigios de ese carbón en dibujos en las paredes, porque lo utilizaban como que fuera lápiz, el carbón o las ramas a medio quemar. Pero bien, eso lo vemos luego con la pintura. Ahorita en escultura, pues esas son las primeras herramientas, las más antiguas. O sea, vean, por eso se llaman útiles, porque son herramientas pues, de uso práctico. Luego, ya sabiendo pues que tenían ese tipo de herramientas, entonces, ¿cómo las utilizaban en el área de escultura? Pues primero haciendo grabados. En el caso de los grabados, pues un grabado es un dibujo que se hace rayando las superficies, haciendo cortes o incisiones. Es como si ustedes en una pared agarran un clavo y rayan haciendo un dibujo o colocando un nombre, o en el suelo, o en una piedra. Y bueno, una piedra necesitan hacer un poco más de fuerza, una herramienta más específica, pero es igual. Ustedes hacen un diseño en una piedra, pues están haciendo un grabado. Utilizaban, como les digo, pues utensilios afilados como sílex. A eso se le llaman buriles, es el término que se le da a esas herramientas de sílex que servían para rayar. Es una de las formas más antiguas de arte que se conocen y aparecen desde el paleolítico y también lo encontramos luego en el neolítico. Vamos a encontrar por acá unos ejemplos. Les voy a mostrar primero como los más antiguos. Vean este. Es un pedazo de piedra y ahí lo que se ha hecho es se ha rayado la superficie para generar un dibujo. Y esas líneas no se saben exactamente qué son. Cuando no se sabe qué es exactamente, porque pueden decir, no, es que son flechas que están saliendo. Pero otros dicen, no, es que parece nada más que están marcando
que algo sale del animal, puede ser un sonido, o sea, que ese sonido está haciendo algún ruido. Cuando no sabemos exactamente qué es ese símbolo, entonces hablamos de símbolos ideomórficos o ideográficos también, o sea que son ideas que difícilmente vamos a saber exactamente cuál era en su momento. Eso podemos interpretarlo, como les decía, pero no sabemos exactamente qué son. Entonces, cuando no sabemos, decimos que es ideomórfico. Ese es el término. Vean que es bastante naturalista. Esa es otra cosa que hay que entender de ese momento. Ellos eran tan buenos observando el entorno que podían realizar estos dibujos grabando sobre la superficie muy naturalistas, muy naturalistas. Aquí encontramos trozos de hueso. El hueso podría ser de caballo, como les decía, de búfalo, de cabra o de cualquier otro animal de los que ellos utilizaban para alimentarse. Entonces tomaban el trozo de hueso y hacían pues una forma. ¿Y esto lo hacían para divertirse? Pues se piensa que no. Se piensa otra vez en los rituales mágicos. En la idea de que si ellos tenían la cabeza de un caballo, como lo ven acá, y lo andaban colgado en su ropa o una parte de su cuerpo, eso significaba que ese animal eso se lo iban a encontrar, o sea, ellos, el animal era de ellos, se lo iban a encontrar. También hay otros símbolos, ya vamos a ir por ahí con las figuras pequeñas, el arte mobiliar, que también tienen simbología de la vida o de la fertilidad. Aquí tenemos otro en piedra, estos son caballos. Si se fijan, aquí hay uno grande, luego hay uno pequeño, probablemente una cabra por la cornamenta, otros por acá tiene cornamenta, probablemente una cabra. Bueno, los genitales se ven, eso significa que pues también observaban eso y marcan que ese es un macho, por ejemplo. Hay otro atrás y hay otras líneas por ahí, pues se ideomórfica. Ahora bien, ¿por qué dicen no, pero lo hicieron transparente, como que fuera transparente el más grande? No, lo que sucede es que cuando hicieron los que están abajo, fue una temporada diferente. Y luego fueron poniendo otro y de repente vieron que había espacio, hicieron otro y que le va a quedar encima, pues no interesa porque solamente valoran el momento, el ritual que se hace en el momento, no algo compositivo, ni decorativo, nada, ni estético. Luego tenemos ya la última etapa del Paleolítico, comienzan a observarse formas como estas. Y lo que les decía de los símbolos, que no sabemos exactamente qué son y por lo tanto decimos que son ideomórficos. Vean esos, poco geométrico. Estos otros de acá son ideomórficos, no se sabe exactamente qué es. ¿Y qué me dice también? Que se está acercando al periodo paleolítico, que las patas de los animales son largas. ¿Y qué pasó? ¿Que se hicieron largas las patas de los animales? No. Significa que el ser humano de esta época ya no solo observa y grafica, o sea, observo, veo y copio, hago el dibujo. Ahora no, ahora está utilizando las formas que tiene también en su mente. Y entonces comienza a hacer trazos que representan al animal, ya no hacerlo idéntico, sino que ahora representarlo como mi mente dice que es. Entonces comienzan a alargarse las piernas, por ejemplo, y se vuelven más esquemáticos. Esa es la otra palabra. Se vuelven más esquemáticos. Entonces, en su origen, en el Paleolítico, son naturalistas. Pero ya los últimos se vuelven más simbólicos. Esa es digamos, como un conjunto que encontramos pues, en diferentes momentos del Paleolítico. Bien, después del grabado, otra técnica escultórica es el relieve. Tiene que ver con el grabado porque el grabado, si ustedes siguen rayando, raspando, van a comenzar a profundizar en la superficie, entonces va apareciendo un relieve. Y a eso se refiere pues esto. Son incisiones más profundas que hace que la figura que quedó, la figura que se creó sobresalga más de la superficie de la roca. En este caso es figura femenina. Aquí otro dato que debemos de aprender. En el Paleolítico
la figura humana está omitida. O sea, no hay figura humana en pintura, pero sí hay figura humana en escultura. Pero la única figura humana que se realiza es la de las mujeres. No hay figuras masculinas. Hace 10 años quizás en una cueva, creo que por la zona de los Balcanes, se encontraron una representación escultórica de un hombre. Se sabe porque se han representado los genitales. Pero digamos que son casos aislados. No es tan generalizado. Entonces es como que les digan, miren, de 100 figuras que se encuentran, una es masculina. El 99% son figuras femeninas. Entonces, ¿por qué la figura femenina? O sea, ¿qué tenía de especial la representación que hacían ellos de la mujer y que les hizo poner la atención y no a la de los hombres? Entonces, aquí es donde comienzan esas interpretaciones que nos dan luz acerca de la posición que tenían las mujeres en esta primera época. Se piensa que en el periodo paleolítico había un matriarcado. ¿Alguien sabe qué es un matriarcado? Obralí y luego Diana Mireya. Gracias, licenciado. Bien, a pesar de todas las ideas que tenemos acerca del moderno matriarcado que se está exigiendo, antes era un poco más de una figura de poder, ya que la mujer era la que daba la vida, era la que producía, la que alimentaba y la que cuidaba. En este caso, o sea, muchas de los vestigios que se saben, o pocos, hemos tenido conocimiento acerca de ellos, de esa época, es que a la mujer era como lo que nosotros conocemos ahora como patriarca, valga el paralelismo en ese sentido, ¿verdad? Pero era más valorada la mujer que tener a un hombre fuerte, ya que ella era la que producía las siguientes generaciones y era la parte importante y fundamental del cuidado de las tribus en aquella época. Muy bien, gracias. Diana Mireya. Bueno, agregando un poco lo que mencionó el compañero, también el matriarcado se basa en que la mujer es el centro. Si lo ponemos en una versión actual, en el caso de la sociedad, se considera, bueno, a las mujeres como algo que está por encima, en este caso, del hombre. A diferencia de lo que es el patriarcado, que en este caso se refiere a que el hombre es el centro de la sociedad. Muy bien, es otra manera de decirlo también. Entonces, efectivamente, como también lo dice por aquí en el chat, Kelly dice, se convierte en un ser pensante. Bueno, eso sucede tanto en hombres como mujeres, pero más adelante. En ese momento, digamos que la manera como se relacionan con el entorno es casi como lo harían los animales. No hay todavía una conciencia de sí mismos ni tampoco una sociedad como la conocemos. Luego Carlos Arnold dice la madre superior. Vemos la matriarca, ¿verdad? Ese es el otro término. Tengo Kelly Allison y luego Allison Yamilet. Es que para mí se le ve en esa imagen como que la mujer provee, porque el hombre cazaba, pero la mujer, según algunas, ¿cómo se llama? Según algunas fuentes, la mujer era la que salía a recolectar, era la que cuidaba la tribu, era la que daba la vida. Entonces había como tipo una jerarquía y la mujer en esa jerarquía estaba como a la cabeza del hombre. Muy bien, gracias. Voy a hacer un comentario creo que al final sobre eso. Alison, Yamilet. Con respecto a eso, me estoy dando cuenta, ¿va? Que en esa era las mujeres eran muy valoradas también con respecto a sus valores, también cómo trabajaban y cómo ayudaban a su tribu. Mientras que en otras épocas, como la época victoriana, las mujeres eran como totalmente como discriminadas, así por así decirlo. No las tomaban como algo importante. Muy bien, gracias. Que la época victoriana estamos hablando de algo menos de 200 años, es bien reciente en términos históricos, pero se aplica a lo que acaba de mencionar a las culturas antiguas, Mesopotamia, Egipto y más aún Grecia y Roma, y luego el paleocristianismo.
se aplica para ese momento. Ahora, sí rescato lo que mencionaban sobre, o algo de lo que mencionaban, especialmente las últimas dos participaciones. Decir que la mujer era solo recolectora y que el hombre era el cazador, esos son argumentos justamente patriarcales que se construyeron en los últimos 200 años y que han ido siendo desmentidos, como les decía, en los últimos 30 años más o menos, 20 años quizás. Se han ido encontrando, o han salido a la luz más bien, ejemplos en los que los enterramientos que encuentran son de cuerpos femeninos y tienen ataviados símbolos de guerreros. Eso, eran guerreras entonces, eran cazadoras. Y digamos, si son atavíos como simbólicos, como amuletos, entonces antes se decía, no, es que eran los sacerdotes los que hacían eso. El médico brujo decía. Pues no, ahora se sabe que eran sacerdotisas más bien. O sea, era el matriarcado en esta época correspondía, o más bien era el hecho de que la mujer era el centro. ¿Y por qué ella tenía esa posición? Porque era la dadora de vida, era de quien nacía otro ser, era la que alimentaba a ese pequeño ser en los primeros tiempos. O sea, no tiene aquí como que mucho que ver con que recolectaba, sino más bien la parte de su naturaleza femenina, o sea, el ser madre. Y veis, bueno, ¿cómo lo podemos afirmar? Si en esta época no sabemos más que la imagen que tenemos enfrente. Porque les repito, hay culturas en la actualidad que están en un estadio similar a la prehistoria y en los que la mujer tiene esa posición. Entonces, los estudiosos, los antropólogos aportan a la historia esos argumentos y entonces los historiadores ven las imágenes que les ayudan a interpretar los que están en el área artística, por ejemplo, y entonces ahí encontramos la respuesta. Entonces, la mujer no era solamente recolectora, no, era la dadora de vida y por lo tanto tenía una posición muy importante en la sociedad de aquel momento. ¿Cómo también decimos, cómo lo reafirmamos? Es que solamente hay figuras femeninas. En el Paleolítico no encontramos figuras masculinas. Les repito, de 100, una es masculina. Eso no es nada significativo. Es una pizca en medio de todo lo que se ha encontrado. Y sí hay femenino. Y luego, ¿qué de la figura femenina? Vamos a ver la parte iconográfica. Así le llamamos al análisis de las formas. Pues primero, tiene un cuerno. Si tiene un cuerno, es probable que esto sea tardío, es decir, más cercano a la época neolítica, porque los cuernos en esa época se asocian a la abundancia y a la fertilidad también. Luego, que los senos, el vientre, que las caderas o eventualmente con las formas volumétricas y los glúteos estén marcados, significa que la dimensión maternal es lo que se está señalando dentro de la figura. O los genitales también que se marcan, está señalando esa, digamos, habilidad de la mujer, no habilidad, sino la naturaleza de la mujer a través de la cual trae un ser a la vida. Cuando nace ese bebé, sale agua. Entonces el agua se convierte también en un símbolo de fertilidad y de vida, porque ellos también notan en esos trayectos que caminan haciendo las migraciones, que cuando llueve reverdece la tierra. O sea, ellos van a un lugar donde pues la temporada seca hace que muchas plantas pierdan las hojas, por ejemplo, y parezca que se secaron. O el frío también puede hacer que se vea como que se secaron. Cuando el tiempo cambia y se nota el agua o llueve, todo reverdece. Entonces el agua es vida. Esa es una frase que tenemos de hecho en la actualidad. Ustedes fíjense, bueno, en todas partes. Nosotros vivimos en una franja de Centroamérica que se le llama bosque seco. Solo la zona norte de Chalatenango tiene partes donde hay bosque húmedo, pero nosotros estamos en una zona de bosque seco. Por eso es que en la temporada en la que estamos hay mucho calor y las plantas se secan. Pero ¿qué pasa con las primeras tormentas? Pues las primeras tormentas de ahí por abril-mayo, no las de ahorita, porque estas no terminan por las mismas condiciones climáticas, no se desarrollan todavía las plantas, pero llegando a abril y mayo comienza a reverdecer todo. Entonces llueve y se pone verde todo. Entonces, ¿qué significa? Que el agua es vida. Entonces, el agua
la figura femenina, que también es dadora de agua, se convierte en algo muy importante, tanto que se diviniza según las interpretaciones que se hacen de estas imágenes. Por eso es que dice un libro por ahí que dice Dios nació mujer, y es porque las representaciones primeras que aparecen de un ser divino, que es lo que la posición que tiene la mujer en ese momento, es femenina, es una mujer, no es un hombre. Ahí en el chat dice Kelly, por eso está embarazada. Pues pareciera que está embarazada. De hecho, vamos a ver algunas que sí parece que están embarazadas. Vamos a ver qué más, aparte de esos relieves. Figuras con volumen que no, esa es tallada, que no solo eran talladas, sino que eran modeladas. Estas son dos figuras de dos bisontes, un bisonte macho y una hembra, acá, que están como si fueran a aparearse. Esa es la escena que está planteada. Esa sí es como una escena que está planteada acá. Pues se sabe por las huellas que hay en el lugar y por el material que fueron dos personas las que realizaron. Una era como más joven que la otra por el tamaño de las huellas que dejaron. Probablemente una era mujer y el otro era hombre, o era una mujer mayor y una menor, o a eso no sabíamos decir todavía al 100%. Pero se sabe que tomaron barro de la zona baja, más cercana donde había agua, y llevaron el barro hasta la parte alta y ahí comenzaron a hacer las figuras. Pues ellos lo veían afuera, veían los apareamientos de los animales. Entonces, y sabían que luego de eso, si observaban bien, pues uno de ellos, correspondería a la hembra, aumentaba de volumen y eventualmente daba a luz a otra, o sea, nacía un ser de él, un animal pequeño, y entonces ellos entendían eso. Eso se fue relacionando con la idea del alimento, de la vida, y eso es lo que se interpreta ya por los estudiosos como un símbolo de la fertilidad. Entonces lo que estamos viendo acá también es un ritual que tiene que ver con la fertilidad. Eso que vemos acá. Luego, y un poco en relación con eso que les mostraba, tenemos el arte mobiliar. Vean, arte mobiliar significa que se puede llevar de un lugar a otro. Es decir, que de lo que hemos visto anteriormente, si son grabados en hueso, como este que tienen en pantalla, si son figuras, las estatuillas, como el relieve que veíamos, si se puede llevar de un lugar a otro, entonces se denomina arte mobiliar. O sea, la definición lo que nos dice es que se puede mover. Yo lo puedo llevar a cualquier parte. Eso es arte mobiliar. Se han encontrado en diferentes partes del mundo también, hablando del mundo europeo, asiático, no acá en América. Aquí en América también lo hay, pero les repito, no corresponde a la misma época, es más reciente. Aquí tiene unos grabados de caballos y fue encontrado en la cueva de El Pendo. Y bueno, ahí tenemos, son secciones, probablemente este era un hueso más largo, con más detalle, pero pues se perdió una buena parte de otro. Este es un cuerno de ciervo que fue tallado en todo su alrededor con la representación de un ciervo, y vean que tiene un agujero. Si tiene un agujero significa que esto iba amarrado a algo, es como que yo lo lleve colgado en el cuello, o lo tenga colgado en la mano o en alguna otra parte de mi cuerpo, y me servía para procurar que ese tipo de animal me lo encontrara en el camino para poder cazarlo. O sea, es como ¿cómo le llaman esto? Un símbolo, o estos objetos que atraen en esta época decimos la buena suerte, un amuleto, esa es la palabra, como si este amuleto lo que hiciera fuera atraerme a los ciervos, eso es lo que o darme a mí la fuerza o la velocidad de un ciervo, o sea, yo puedo correr como un ciervo. Amuleto, esa es la palabra, gracias Jessica y Kelly. Entonces eso es ese símbolo. Entonces aquí les aparecen algunos ejemplos de eso, de todos esos objetos que se llama arte mobiliar, porque se puede mover de un lugar a otro. Vamos a ver acá ejemplos de los que se mencionan en la diapositiva anterior. Estos son dientes de un ciervo,
están perforados, tienen agujeros, o significa que eran para ser llevados en un collar, por ejemplo. Acá. Luego tenemos arpones, que esto es para que se colocaban en la parte, en una de las, un extremo o punta de una vara, y con esto se pescaba. Talismán, dice por ahí Andrea, sí, puede ser otro término también para esto. Bueno, una zagaya, estas también se colocaban como puntas para lanzar otro arpón, y otra figura femenina. Bien. Esa es que se llama bulto redondo. Cuando escuchan ustedes bulto redondo, significa que la escultura se puede ver de todas partes. Es diferente a un relieve. El bulto redondo se puede ver de todas partes alrededor. Entonces, esta figura de bulto redondo, igual es una figura femenina, y noten como otra vez los senos están exagerados, el abdomen está exagerado, las caderas y los glúteos. Aquí es probable que le falten partes que simbolizaban las piernas. Los brazos sí están ahí, están colocados sobre los senos. ¿Ven? Ahí se ven. Igual del otro lado. O sea, hay como dos maneras de hacerlo. En algunos casos las manos van sobre los senos y en otras van abajo de los senos, como sosteniéndose el vientre. Esas son variantes que hay. No todas tienen rostro, eso es otra cosa que decir. Y algunas también tienen sobre la cabeza un tipo de decoración. Eso se entiende como un tocado. Un tocado es un sombrero ritual. Y si lleva un sombrero ritual, y si es algo que hace alusión a la fertilidad, entonces esto es una sacerdotisa o la representación de la divinidad. ¿Qué divinidad representa? Pues la que provee vida. La que provee vida. Eventualmente esa que provee vida se le denomina la diosa madre. La diosa madre está presente a lo largo de muchos siglos como una de las diosas principales y que representa la fertilidad justamente. ¿Preguntas? ¿Estamos sacando claro? Sí, todo claro, licenciado. Todo claro, licenciado. Muy bien, igual la posición de la mujer en la sociedad paleolítica, acuérdense, paleolítica. Bien, pues entonces hablamos en particular de las estatuillas. Esas, otra vez, esculturas exentas. Es otra palabra, exentas. Quieren pónganle ahí como significado. Exenta significa que está separada de una pared, de un objeto. O sea, es una pieza que yo puedo tomar con mi mano y moverla, separada de cualquier cosa. Eso significa exenta. Si hablamos de escultura exenta, significa que no está, en este caso, pegada a una pared en una cueva, o en el piso, o en el techo de la cueva, sino que es un objeto que yo puedo mover. Podrían ser de piedra o de hueso, talladas en todas partes. Es lo que les decía del bulto redondo. Normalmente son figuras femeninas a las que se les llama Venus paleolíticas. Ese nombre también apunten. Se llaman Venus paleolíticas. Si ustedes me colocan en el examen, es una Venus, está mal. ¿Por qué? Porque Venus es una diosa grecolatina. Pero cuando ustedes dicen Venus paleolítica, entonces sí se están refiriendo a esas que acabamos de ver. Bueno, y vamos a ver otras más por acá. También hay formas de animales, en el caso de las estatuillas, pero son un poco más de interés en el estudio las femeninas. Y normalmente aparecen adornando instrumentos, bastones, propulsores, o eran llevadas dentro de, como manera de bolsas, como bien decía por ahí, un talismán o un amuleto. De esa forma era que se daban. ¿Por qué? Porque si lo tenían con ellos, sabían que iban a tener agua, iban a tener abundancia en la comida. Ese era el símbolo de llevar una figura. Vean que eran un montón de formas diferentes. Había unas un tanto alargadas, en este caso piedra, en este caso hueso, en este otro cuernos de algún animal. Otras de piedra por acá. Vamos a acercar estas. ¿Ve? En este caso tiene algo, una cinta o un lazo adornando el cuerpo.
y sobre la cabeza tiene como una red, como un tocado. Eso nos remarca la idea de que pues es una divinidad o una sacerdotisa la que está representando. Otra vez los senos bien marcados, el vientre, como si estuviera embarazada, como alguien hacía notar hace rato, la zona genital, las caderas y los glúteos ampliados. Esta otra, vean, de perfil, esta pareciera de hecho que está embarazada. ¿verdad? Los senos igual, bastante grandes, solo que la figura es más delgada y la cabeza redonda. Las cabezas redondas normalmente el símbolo es que tienen un tocado, tienen un sombrero ritual sobre ellas. Otras más, esta no está terminada. No, perdón, esta está seccionada, terminada si estaba en su momento, pero se perdió una parte. Esta de hecho marca el ombligo. Eso es interesante porque observan algo más dentro de la anatomía. Y otra por aquí. Esta está sosteniendo el vientre, y se fijan. Tiene también como un sombrero sobre la cabeza. Y bueno, la que ya les mostraba ahí de los cuernos, es un poco más sencillas en cuanto a con su configuración. Estas otras son más complejas. Lleva un tipo de trabajo más difícil a la hora de tallar. Vamos a ver otras más. Vean el tamaño. Son pequeñas, 15 centímetros, 10 centímetros es el tamaño para esta figura. Pero es las razones por las que tampoco que lleven tanto detalle. Pero imagínense, ustedes extiendan su mano y es como que tengan el largo de 2 monedas de 25 centavos, una puesta a la par de la otra. ¿Pero por qué eran pequeñas? Porque tenían que llevarse con el cuerpo, amarradas o dentro de recipientes. Ahí de Elena dice, ¿cómo, en qué año comenzaron a hacer esas Venus paleolíticas? Pues aparecen alrededor de 40.000 años antes de Cristo, y se mantienen a lo largo de toda la prehistoria. Aún vamos a pasar al periodo neolítico y todavía se siguen haciendo, pero ya en menor cantidad. La mayoría se desarrollan, digamos, están vigentes, aparecen muchas en los lugares donde se encuentran 40.000 años de antigüedad. Eso sería un número promedio, porque puede haber una, digamos, que ya por 70, o hace 60, o hace 50.000 años atrás, pero no son todas, la mayoría se concentran en ese momento. Es cuando comienzan a aparecer justamente los rituales mágicos religiosos alrededor del dominio que tenían acerca de lo que existía alrededor de ellos. Bueno, otras más, vean esta, aquí hay una representación ya natural, como se supone que es que sería la posición que tiene. Esos son lazos, no se lo está amarrado y es esclava, no, es eso como un atavío, como un símbolo alrededor de ellos, de los lazos. No es que estuvieran amarradas porque son esclavos. Eso pues no se ha comprobado, es más bien un atavío ritual. Aquí hay otra imagen. Ve ahí, bueno, marcadas los caracteres secundarios femeninos. Bien, un dato más sobre esto. Bueno, esta Venus paleolítica tiene la particularidad de que los glúteos están bastante, digamos, exagerados y el vientre está abultado, entonces nos da la idea de que está embarazada. Pero bueno, ¿y qué pasó del otro lado? O sea, hay mujeres que son así, y pues ahí donde los arqueólogos, los antropólogos comienzan esa discusión. Unos dicen que eso que hemos estado viendo, que les he mostrado con la figura femenina, es un símbolo, pero otros dicen que no, que eran así, de esa manera es como se veían. Y bueno, quienes dicen que es una representación más natural son los que ponen, por ejemplo, las figuras femeninas en algunas tribus de África, en las que la morfología corporal es como la observan acá. Están embarazadas, el vientre abultado, y vean los glúteos, están bien marcados igual a esto que observamos acá. Eso tiene una denominación y es la de mujeres teatopigia. Este es el término, teatopigia, que se refiere a ese crecimiento no común
de la zona de los glúteos. Y en tribus africanas se han encontrado. Y quienes tienen esta morfología se les considera especiales, casi que sagradas, porque se salen del grupo. Es como una bendición, digamos, en la tribu, haya mujeres así, porque para ellos es como si la divinidad se ha hecho presente con ellos. Entonces son las esteatopicias. Y bien, luego creo que vamos a ir terminando por acá un poquito con la Venus de Willendorf. Ese es el término que se le da a ella, a esta figura. Es la que se considera de las más bellas de todas las Venus paleolíticas que hay. Y pues por el tipo de acabado que tiene la figura y el naturalismo con el que fue construido. Vean la representación del ombligo, los genitales, las rodillas, pies no tiene, probablemente sí los tuvo en algún momento, pero la pieza está rota, esa parte está quebrada. Los senos bastante volumétricos, el vientre abultado, las caderas, los glúteos, y sobre la cabeza un sombrero ritual. Una cofia, les decía que es el término que se le da. Si tiene una cofia, ¿qué les dije que era? En ese sombrero ritual. Un tocado. Sí, un tocado. ¿Y qué hace o qué representa entonces la figura si tiene un tocado? Una divinidad. Una divinidad, correcto. Esa divinidad puede ser una sacerdotisa, como lo dice Daniela y bueno, Erika dice una divinidad también. Puede ser una divinidad o puede ser una sacerdotisa. Cualquiera de los dos datos son válidos a la hora de valorar esta figura. ¿Cuándo tienen eso sobre las cabezas? Y bueno, el símbolo va a seguir en los siguientes siglos. Vamos a pasar luego al periodo neolítico, y en el neolítico todavía se encuentra, solo que ya vamos a ver que hay algunas que se encuentran elaboradas en barro, como una cerámica primitiva, pero el símbolo sigue estando ahí. Es en el periodo neolítico donde la figura femenina comienza a perder, digamos que, poder digo social dentro de la sociedad, pero se mantiene siempre como un símbolo muy importante relacionado siempre a la fertilidad. O sea, operativamente en el grupo, en la sociedad, sí comienza a ser relegada por el posicionamiento que va a ir eventualmente teniendo el hombre, pero a nivel de divinidades se va a mantener la importancia. Como les decía, esta figura se va a convertir en la llamada diosa madre, y la diosa madre es muy importante en todas las culturas antiguas. Bien, voy a quedarme hasta acá, voy a detener la grabación en este momento, y luego si hay algún tipo de pregunta o algún comentario, pues lo hacemos ya fuera de la grabación.